¿Tú conocías la historia de la bruja de Endor o la adivina de Endor? Bueno, esta historia ocurre en la última fase del periodo del reinado del rey Saúl. ¿Qué pasa? Que el rey Saúl necesitaba saber qué tenía que hacer porque se le llegó, se le venía una guerra con los filisteos. En el periodo del rey Saúl y en el rey David y el periodo del reinado del rey David, los filisteos eran los enemigos en común que tenían estos dos reinados. Pero Saúl quería saber qué tengo que hacer porque tengo esta guerra con los filisteos. Acuérdate que los reyes hacían todo lo que los profetas de Dios le decían. Ve y haz así, ataca de este lado, de esta forma, de este modo. Y toda esta información la recibían directamente de Dios los profetas, le daban instrucciones a los reyes y los reyes ejecutaban. Pero ya Samuel, que fue el profeta que dirigió a Saúl, ya había muerto. Y Saúl necesitaba saber por qué Dios no le hablaba. No le hablaba en sueño, no le hablaba por el Urim y el Tumim, que era un modo como los sacerdotes pedían la voluntad de Dios. No le hablaba por profecía. Mejor dicho, Dios hizo esto. Cerró la boca. Y entonces Saúl no le quedó de otra que ir a visitar a una bruja, a una adivina o a una mujer que tuviera el espíritu de adivinación. Obviamente, cuando Saúl empezó su gobierno, que empezó bien, él había echado de la tierra de Israel todos los encantadores, los adivinos y todo el que tuviera este tipo de prácticas. Más sin embargo, esta mujer, le tocó ir hasta una ciudad llamada Endor para poderla buscar porque buscó referencias y llegó hasta allá y la consultó. Y entonces esta mujer le dice, mira, él se tuvo que disfrazar como una persona normal, quitarse sus vestiduras reales e ir de noche para consultar a esta mujer. Y la mujer le dice, mira, pero yo no quiero tener problemas porque Saúl echó a los encantadores, a los adivinos y yo, la verdad, no quiero tener problemas con el rey. Y como era el mismo rey, él le juró por Dios que nada de eso le iba a pasar. Entonces la mujer le dice, bueno, ¿y a quién quieres que te invoque? Sí, porque ellos invocan. Después vamos a hablar de esos asuntos. ¿A quién quieres que te invoque? Y dice la Biblia que Saúl le dice, invócame al espíritu de Samuel. Y cuando la mujer empieza su encantamiento o su invocación, ella pegó un grito porque lo que vio le sorprendió. Y entonces ahí le dice Saúl le dice a la bruja, ¿qué estás viendo? Y dice la mujer, la bruja, dice, veo dioses que suben de la tierra. ¿Y cómo lo ves? Pues veo a un anciano con un manto. Oh, ese es Samuel, ese es el profeta Samuel. Y le hizo reverencia. Reverencia no es lo mismo de adoración. Reverencia es como reverencia. Es diferente que a la adoración. Eso hay que tener claro porque estos son detalles. Y empiezan una conversación Saúl con el espíritu de Samuel o con lo que la bruja invocó o lo que llegó. Y entonces le dice, ¿qué tengo que hacer? Porque tengo mañana una guerra. Dios no me habla ni por sueños ni por nada. Y el espíritu de Samuel le dice, como quien dice, ¿para eso me llamas? Pero si yo te había dicho en vida que Dios había cortado el reinado y se lo había dado a tu compañero David. Pero mañana vas a estar conmigo. Tú y tus hijos se van a morir y el ejército de Israel va a perder contra los filisteos. Y listo. Y aquí surge uno de los debates esos son unos debates más claros del cristianismo, de los que estudiamos la Biblia. ¿Era Samuel el que se le apareció a Saúl? ¿Fue lo que invocó la bruja? ¿O era un demonio? Y ahora te voy a explicar cuáles son las dos posturas, si era Samuel o no era Samuel, o fue un demonio lo que le habló a Saúl. Y te voy a explicar los que dicen que sí y los que dicen que no, y luego te voy a dar mi opinión. Bueno, para empezar, acuérdate
que Saúl ya había sido descartado por Dios porque no hizo lo que Dios le dijo por medio del profeta Samuel cuando éste estaba vivo. Samuel le dijo, ve y acaba con Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó lo mejor del ganado, le perdonó la vida al rey y no hizo toda la voluntad de Dios que Samuel le había dicho a Saúl que hiciera. O sea, él hizo lo que le dio la gana. Por esta razón, Dios fue tan drástico que lo descartó, dijo, ya tu reino ha sido cortado. Saúl se perpetuó en el poder porque él ha debido entregarle el reinado a David, pero como él no iba a dejar el reinado así como así, pues él siguió reinando y empezó a ver a David como un enemigo, por eso lo perseguía. Como él siguió haciendo su voluntad, obviamente Samuel se muere, fue enterrado en su ciudad natal, Israel lo lloró, él siguió ejerciendo su dominio sin el respaldo de Dios, sin la cobertura de Dios, sin el aval de Dios, porque pues ya Dios lo había descartado. Entonces, obviamente, empezó a tener una vida a la deriva. O sea, era como un barco a la deriva donde no había un capitán que lo dirigía. No, así estaba el gobierno de Saúl. Entonces, cuando él ve que Dios no le da razón ni respuesta de un asunto tan importante como ir a una guerra contra un enemigo que era los filisteos, pues él decide ir donde una bruja. Y en esta conversación que Saúl tiene con este espíritu que se le presenta, que supuestamente es Samuel, hay dos posturas. Los que dicen, no, ese no era Samuel. Y los que dicen, sí, definitivamente ese sí era Samuel. Entonces, los que dicen, no, ese no era Samuel, ellos, el argumento que utilizan es porque, como esta es una práctica prohibida por Dios, el encantamiento, la brujería, todo lo que tenga que ver con la lectura de las cartas, de la mano, del tabaco, o sea, todas esas prácticas Dios las condena rotunda y contundentemente. ¿Por qué? Porque en sí, lo que estas personas invocan son demonios. Bueno, hay algunos que son charlatanes y hacen trucos de magia, pero hay otros que invocan demonios. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer, cuando invoca lo que le dice Saúl, tráeme el espíritu, o bueno, invócame a Samuel, ella se asusta. ¿Por qué se asusta si ella está acostumbrada a lidiar con demonios? Entonces, claro, lo que ella vio, y eso es lo que decimos que sí era Samuel el que apareció, es porque ella se asustó, porque ella vio algo fuera de lo común a lo que ella estaba acostumbrada a invocar, ¿ya? Mire, la Biblia dice de que aún el diablo se disfraza como ángel de luz. Y cuando las personas dicen, no, es que yo vi el espíritu de mi abuelito, o de mi abuelita que murió, de mi papá o de mi mamá que murió, de mi familiar que murió, tú no estás viendo a tu familiar, porque los muertos no pueden venir de donde ellos están, ellos no pueden. Es el diablo el que adopta su forma. Y es por eso que los que dicen que no era Samuel, ellos dicen, basado en ese principio de que el diablo se viste como ángel de luz. Ese es un argumento. El otro argumento es que Dios no va a utilizar esta práctica que él condena para él permitir que saliera Samuel. Porque no, Dios es santo y él contra esas cosas, él no, o sea, no tiene parte, básicamente. Esos son los argumentos que dicen los que definitivamente no, ese no era Samuel. Otros que son los que dicen que sí, definitivamente sí era Samuel, es porque hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana y es que Dios es soberano. Dios es un Dios soberano que hace como quiere y Él utiliza aún medios y métodos poco ortodoxos porque Él es soberano. En un momento de soberanía Él permite que Samuel sea lo que se le aparece a Saúl en medio de esa invocación que hace esa bruja. Básicamente los demonios, los demonios tienen información, pero ellos no conocen el futuro. Y lo que Samuel le dijo fue su sentencia de muerte. Mañana vas a estar conmigo. Otros dicen, los que dicen que no, pero ¿cómo va a estar con Samuel si Saúl es un rebelde? Se supone que Saúl tiene que ir para el infierno y que Samuel debe estar en el cielo. ¿Cómo que va a decir que mañana vas a estar conmigo? Entonces ese es un argumento. Acuérdate que según la cosmovisión de los hebreos, el Sheol es el lugar donde se entierran a los muertos.
En griego es el Hades. Pero acuérdate que los muertos eran enterrados y después de la resurrección de Cristo o después de la victoria que tuvo Cristo, ya los muertos pues obviamente van unos para descanso y otros para juicio. Pero bueno, acuérdate que al final de los tiempos es que Dios decide para dónde va el uno y para dónde va el otro. Quiénes se salvan y quiénes se condenan. Entonces, obviamente Saúl, si se iba a morir, pues iba a estar en el lugar donde reposan los muertos, aún donde estaba Samuel. Fíjate que él le da una sentencia, y esa sentencia se cumple al pie de la letra, por cuanto Samuel muere al día siguiente. Pero la muerte de Samuel no se da porque los filisteos lo matan, sino porque él mismo se suicida. Típico de lo mismo que le pasó a Judas cuando él se suicida. Entonces Saúl es un hombre según la escritura que está condenado. Hay otros que dicen, bueno, eso también está un poquito en tela de juicio, pero pues según lo que Saúl hace, fue condenado por Dios porque él mismo se quita la vida. Pero sus hijos mueren porque aún dentro de los hijos de Saúl estaba Jonatán. Y Jonatán muere, que a pesar de que Jonatán era hijo de Saúl, pero era amigo de David y era un hombre justo, pues él también cae. Porque cuando el juicio de Dios llegaba en los tiempos antiguos, no solamente juzgaba a la cabeza, sino a los hijos y aún a sus familiares. Y en este caso murieron los hijos de Saúl. Entonces, esta controversia sigue todavía activa porque me he asesorado los que dicen que no y los que dicen que sí. Yo personalmente pienso que sí era Samuel, porque como les digo, Dios es soberano, Él hace como quiera. Los demonios no pueden predecir el futuro, pero lo que le dijo Samuel, el espíritu de Samuel, en un acto de soberanía y de permiso divino, porque mire, el solo hecho de que de estas prácticas de brujería, hechicería, encantamiento son prohibidas para ti y para mí, pero Dios no. Dios es soberano. Él, aún esas prácticas, Él las utiliza para cumplir sus propósitos y aún hasta para dar un mensaje, como en este caso. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Nosotros podemos aprender, número uno, a que Dios ya le había dado una respuesta a Saúl. Que él no la haya aceptado, eso ya es otro asunto. Si Saúl hubiera entregado el reino a David, otra historia hubiera sido, porque él nunca se arrepintió, nunca mostró frutos de arrepentimiento, nunca aceptó la voluntad de Dios, nunca entregó el reino, porque el orgullo estaba más por encima de su gobierno, que de ser humilde y decir, bueno, sí, yo me equivoqué, yo fallé, yo me arrepiento, yo entrego el gobierno, pero no. Y a veces nosotros somos tercos cuando Dios habla y lo que Él habla no te gusta. Lo que Él dice, a veces nosotros no. Nosotros insistimos y persistimos y cada día, cada paso que damos, vamos metiendo más las patas hasta que nos llegue el cuello, hasta que llegamos hasta aquí, que ya no podemos hacer nada y llega la perdición. Entonces, el caso de Saúl es un ejemplo de que, listo, cuando fallamos hay que arrepentirse. Y él no se arrepintió, él se justificó, porque cuando Samuel en vida le pidió cuentas, le dijo, bueno, ¿qué es ese balido de ovejas? ¿Por qué está vivo el rey? Y cuando nosotros no reconocemos, pasan estas cosas. Una serie de sucesos desafortunados y cada vez peores, porque Saúl, a pesar de que Dios le dijo, hasta aquí llegó tu reinado, porque no hiciste lo que te dije, obviamente él empezó a hacer todo como para enmendar un error que nunca enmendó, nunca hizo la voluntad de Dios y él terminó a la deriva hasta caer en lo más bajo, que es consultar una bruja. Un acto que Dios condena, prohíbe y censura de manera radical y contundente. ¿Por qué? Porque acuérdate que eso es un terreno que pertenece al mundo de las tinieblas. Nosotros los cristianos no tenemos por qué consultar ni el horóscopo, ni la carta astral, ni que me lean la mano, ni que me echen la suerte, ni las cartas, ni usar una serie de amuletos, porque todo eso lo condena Dios, porque nuestra protección, nuestra salvación, nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿Para qué tú quieres saber el futuro?
¿Cuál es la razón de nosotros estar preguntando con quién me voy a casar, con dónde voy a vivir, qué voy a estudiar, cuántos hijos voy a tener? Eso no necesitas tú saberlo, porque de todo Dios tiene el control y Él es el único dueño del tiempo. Y si nosotros descansamos en Él, nuestra vida también va a descansar en su voluntad. Así que el mensaje es, cuando Dios te hable, cumple lo que Él te diga. Entrega el reino, arrepiéntete y sobre todo no consultes esta serie de prácticas, porque hoy en día el mundo presenta esto como algo muy sutil, o sea, el despertar del ser humano. ¿Cuál despertar ni qué nada? La Biblia no nos llama a despertarnos, la Biblia nos llama a arrepentirnos. Y bueno, hay una parte en la Biblia que dice, levántate tú que duermes y que te alumbre Cristo. O sea, siempre el Señor nos pide que nos levantemos, que salgamos de ese sueño profundo, pero lo principal es que nos arrepintamos de nuestras obras muertas, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra transgresión, de todo aquello que ofende a Dios. A eso sí nos llama. Entonces, no seas como Saúl. Acepta la voluntad de Dios, acepta su voluntad, su llamado, su propósito. Haz lo que Él te diga. Hay hombres y mujeres que están por encima de nosotros, que hablan por medio de la predicación, de la administración, de la misma palabra de Dios. Y Dios es claro en su mensaje. O sea, más claro imposible. Estos ejemplos nos sirven para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, de rebeldes, de justificarnos, de caer en terrenos peligrosos y bajos como es el terreno de la brujería. Acuérdate que eso Dios lo condena y que nosotros debemos esperar en Dios, descansar en Él y poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño del futuro, Él es el que sabe todo y de todo Él tendrá control. Así que este es el mensaje de hoy. No hagas como Saúl, no consultes muertos. Esas prácticas son condenables. Un creyente verdadero, un cristiano y creyente fiel en Dios no hace esas cosas. Ni siquiera consulta el horóscopo, que eso es muy sutil y muy común. Miren, yo tengo 3 hijos y ellos nacieron bueno, ya después del finalizando el segundo semestre del año. Y si tú me preguntas a mí bajo qué signos son, no tengo ni idea. El uno nació en septiembre, el otro nació en noviembre y el otro nació en diciembre. ¿Cuáles signos son? No sé. Así que, porque no me interesa, no hay que consultar esa serie de escritos, porque son mentirosos, son engañosos. O sea, todos no vamos a ser regidos, todos no somos iguales, todos somos diferentes y no podemos decir ni creer que los astros no tienen cierta influencia. Nada que ver. Ante esas cosas es mejor apartarnos, arrepentirnos y seguir la dirección de Dios. Y ese es el mensaje. Simplemente debemos confiar en Dios, esperar en Él, aceptar su llamado, aceptar su voluntad, así no te agrade. Mire, la voluntad de Dios era que Saúl entregara el reino, pero no quiso, no siguió la voluntad de Dios. Yo creo que si Saúl hubiera entregado el reino a David, que fue quien lo sucedió, otra historia fuera, se hubiera retirado, se hubiera ido y no hubiera pasado nada, porque bueno, al fin de cuentas es de humanos errar, pero nunca se arrepintió, nunca entregó el reinado, él siguió gobernando, empezó a perseguir a David, una persecución absurda que no tenía sentido, porque David era un buen aliado. Acuérdate que él había matado a Goliat y pues hubiese servido por lo menos para que, al menos, bueno, listo, que se hubiese perpetuado en el poder con un aliado como David, hubiera hecho proezas. Pero bueno, así sucedió. Esto fue lo que pasó con Saúl. Su vida comenzó bien, terminó mal y terminó en un juicio terrible por haber consultado a una bruja. Y eso es todo. Esta es la historia de un rey que empezó bien, terminó mal, pero terminó tan bajo que cayó en estas consultas prohibidas y condenadas por Dios. Así que eso es todo. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.